Hola, soy Salvatore, bienvenidos a Academia Internet. Hoy les presentamos una guía de química que consiste en la solución de un examen de práctica resuelto paso a paso y explicado cada capítulo propuesto en la pregunta. Pero si tú quieres llevar tu preparación a otro nivel, hazte miembro del canal Academia Internet y accederás a un curso completo de química con simuladores capítulo por capítulo. Antes de visionar esta guía de química, te invito a que descargues el PDF en la descripción del video porque ahí se encuentran las preguntas que vamos a resolver. Intenta resolverlo por tu cuenta primero y luego analizas y estudias las respuestas de acuerdo a las explicaciones que damos. También encuentras un link donde podrás acceder a la membresía del canal y otro hacia nuestra aplicación. Empezamos. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál halógeno tiene el mayor radio atómico? Bien, aquí nos están haciendo referencia a las propiedades periódicas. Vamos a hacer un pequeño resumen al respecto, pero antes necesitamos tener una idea de la tabla periódica, ¿verdad? Por lo menos hacer una gráfica, un esbozo, un esqueleto. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Ajá, más o menos así. Bueno, listo. Veamos las principales propiedades periódicas. Mejor lo hacemos aquí. Ya tenemos nuestro esquema. Hay que recordar que en nuestra tabla periódica, por ejemplo, todos estos que están aquí son metales. Y los no metales son solo este bloquecito. Vamos a separar esta parte. Y bueno, por lo tanto, el carácter no metálico sigue este sentido, mejor dicho. Ahí está. De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Eso que está ahí indica el carácter no metálico. Pero también indica la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Pues simplemente la capacidad que tiene un átomo de hacerse electronegativo. O sea, atraer electrones. Mientras tú atraes más electrones, te vuelves más electronegativo. En consonancia con eso tenemos también la afinidad electrónica y la energía de ionización. A la energía de ionización también se le conoce como potencial de ionización. Tú te preguntarás qué es ionizar. Bueno, simplemente ionizar consiste en el fenómeno físico-químico de producir iones. Un ion es un átomo cargado eléctricamente. Entonces, la energía de ionización es la energía necesaria para separar un electrón. Al separar un electrón ya estás ionizando en su estado fundamental de un átomo. Bueno, esas propiedades periódicas aumentan de izquierda a derecha en la tabla periódica, es decir, en un periodo, estos son los periodos, y en los grupos de abajo hacia arriba. Lo contrario para el carácter metálico. Si tú te aprendes esto, por supuesto que carácter metálico es lo contrario. Aquí está, carácter metálico y radioatómico. Esta es su variación. Recordar que el carácter metálico es la característica que tienen los metales de perder con mucha facilidad los electrones del último nivel. Recuerda, estos pierden y los no metales ganan. Bien, como te había dicho, esto es al revés. Si este aumenta de izquierda a derecha, este aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Carácter metálico y radioatómico. Ahora sí podemos responder la pregunta. La pregunta es, ¿cuál halógeno tiene el mayor radioatómico? ¿Dónde se encuentran los halógenos? Los halógenos se encuentran aquí. Aquí está el flúor, ¿verdad? Aquí está el cloro, el bromo y el yodo. Entonces me hablan del radioatómico. Tú dices, ajá, radioatómico, fíjate, ¿dónde está aumentando?
va así. Varía de esta manera, como el carácter metálico. Por lo tanto, dentro de un grupo, del grupo de los halógenos, vamos a poner aquí halógenos, que son estos, aumenta en este sentido. Por lo tanto, el mayor radiatómico sería el yodo. Solución. Respuesta, yodo. Y si yo te preguntara cuál es el elemento más electronegativo, fíjate que los electronegativos avanzan así. Entonces el más electronegativo sería el flúor. Y de la tabla periódica resulta ser también el flúor. Elemento más electronegativo, el flúor. ¿Y dónde estarían los que tienen mayor carácter metálico? Estarían por aquí, ¿verdad? En fin. Periódicas de los elementos. Me piden aquí averiguar cuál es la configuración electrónica del nitrógeno y me han dado el número atómico 7. Configuración electrónica. ¿Quién recuerda cómo configurar? Es bien fácil. Lo vamos a hacer de esta manera. Atentos, ponemos aquí 1, primer nivel de energía, 2, 3, 4. Y bueno, 1, y aquí le ponemos S, orbital S. Como acá hay 2, le vamos a poner 2, S y P. Como acá hay 3, le pones 3, S, P, D. Y aquí hay 4, adivinaste, S, P, D, F. Hasta ahí será suficiente, pero bueno, vamos a agregar uno más. 5, me detengo en F, ya no avanzo más. Y bueno, ¿qué dice la regla? Fácil, que empiezo a configurar en este sentido. Mira por dónde empecé, fíjate lo que estoy haciendo. Ahí está. Otra cosa que tienes que recordar son los electrones. Este subnivel S resulta que soporta 2 electrones. P, 6 electrones. 2, 6, D es 10. 2, 6, 10, muy importante. 14 y bueno, 2, 6, 10, 14. Fíjate que aún no hemos configurado, pero ya estamos listos para hacer la configuración electrónica una vez dibujemos nuestro esquema. ¿Cómo se empieza? Fíjate las flechitas. Es la primera flechita que tracé, ¿verdad? Entonces empiezo por ahí. 1, S2. Luego, de aquí me salto para acá. Y sigo la flechita, o sea, 2S2. Luego, de aquí, me lanzo para acá. Y fíjate que este todavía estaba en el 2. Entonces sería 2P6. Continuando con la flechita sería 3S2. Luego, de aquí, por supuesto que me voy para acá. Según la flechita empiezo con este, o sea 3P6. Luego vendría 4S2, porque a este S2 le corresponde el nivel 4. Luego de aquí regreso para acá, ¿no? Porque es el punto de partida. Pero este estaba en 3, entonces sería 3 de 10. Luego continúo este, pero está en el nivel 4. Por lo tanto, 4P6. Y finalmente este, que está en el nivel 5, o sea 5S2. ¿Cuál seguiría? Fácil, trazamos la flechita así. Y entonces me quedé en este, por lo tanto me paso de nuevo por acá. ¿Cuál es el que viene? D10, ¿verdad?
es el que sigue, pero está en el nivel 4. Por tanto sería 4 de 10. Y bueno, es cuestión de seguir la periodicidad. Listo. Pero ahí me estaban pidiendo con número atómico 7. Cuento hasta llegar a 7. 2, 4. Acá se pasó, porque hasta ahí tengo 10 electrones. Como tengo 10 electrones, tú dices yo solamente quiero 7. Entonces 1s2, 2s2, y aquí tendré que poner 2p, 2, 4, me falta 3. Esta es la configuración electrónica para el nitrógeno, 7. Respuesta, la B. Así es como se configura electrónicamente los elementos de la tabla periódica. Recordar estos valores: para S le corresponde 2 electrones, para P 6 electrones, para D 10 electrones y para F 14 electrones. Y los ordeno de esta manera. Nivel 1, solamente S, como acá es nivel 2, le pongo SP, nivel 3 le pongo 3, SPD, 4, SPDF, y luego los ordeno de acuerdo al esquema que está aquí, hasta alcanzar la cantidad de electrones. Si quieres profundizar un poco más en esto, yo te recomiendo que veas el video de configuración electrónica donde hablamos en extenso. ¿Listo? Bien, la siguiente pregunta dice así: el potasio presenta un color blanco plateado, se oxida rápidamente al contacto con el aire y es muy reactivo en presencia del agua. De acuerdo con estas características, pertenece al grupo de los... Bien, necesitamos una tabla periódica, urgente. Aquí tengo una, la voy a buscar y la encontré. Aquí está, sacada de Wikipedia. Y bueno, tú lo que tienes que aprenderte son los principales elementos de cada grupo. Yo los voy a escribir aquí. Este es el grupo 1, el grupo 2, y de aquí me voy a saltar, voy a marcar los que tienes que aprenderte. Los que preguntan. Estos. Ahí está. Esos que he marcado nada más. Entonces, para el grupo 1. Al grupo 1 se le conoce como los alcalinos. Y bueno, las características de ellos están en la pregunta. Los más importantes son el litio, el sodio y el potasio. Te los tienes que aprender, sí. Bueno, del grupo 2 le llaman alcalinos térreos. Y bueno, de aquí tienes que aprenderte el berilio, estos tres, ¿no? El magnesio y por supuesto el calcio. De aquí nos vamos hasta el grupo 13. Vamos a ponerle solamente 13. Que son los térreos. Nada más. Aquí está el boro, el aluminio. El 14. Fíjate que el carbono es el cabeza, entonces le ponemos carbonoides o carbonoideos. Pero es solamente el carbono. 15. Ajá, el nitrógeno es cabeza, entonces se va a llamar nitrogenoideos o nitrogenoides. Y de aquí nitrógeno y por supuesto el fósforo. Ahora tenemos el 16. También el oxígeno es el cabeza de serie. Le vamos a poner oxigenoideos, no. Ahora le llamamos anfígenos. Anfígenos o calcógenos. Y luego el 17, halógenos.
Nos olvidamos en los anfígenos, por supuesto, del oxígeno y el azufre. Y de los halógenos, todos: flúor, cloro, bromo, yodo. Estos son altamente reactivos. Es más, el elemento más reactivo, más electronegativo, es el flúor. Y bueno, el 18, los gases nobles. Hay que recordar que antiguamente a estos que están aquí les llamaban el grupo A, y a los que están aquí también. Entonces, este era el grupo 1A, este era el grupo 2A, y nos salteábamos hasta acá, ya que estos eran B. Entonces este era 3A, este 4A, 5A, 6A, 7A. Eso es lo mínimo que tienes que saber si quieres dar un examen con éxito. Por lo tanto, potasio está aquí. Por lo tanto, pertenece al grupo 1A o simplemente el grupo 1 de alcalinos. Respuesta, la letra C. Bueno, en la siguiente pregunta me dice: son representaciones de Lewis que corresponden a sustancias covalentes. En otras palabras, me están pidiendo identificar a la sustancia que no es covalente. Representaciones de Lewis quiere decir poner estos puntitos a los elementos. Y aquí me están dando las electronegatividades. Por lo tanto, me están sugiriendo que resuelva según los estudios de Linus Pauling. Quien estableció lo siguiente. Aquí tenemos un cuadro sobre la diferencia de electronegatividades, que le vamos a poner este símbolo. Vamos a enmarcarlo, ahí está. Entonces, si es menor o igual que 0,4, se dice que el enlace es covalente no polar. Si va de 0,5 a 1,7, covalente polar. Y mayor que 1,7 es iónico. ¿Ok? Me están pidiendo que descubra cuál no es covalente. O sea, en otras palabras, el iónico. Por lo tanto, solamente tengo que averiguar la diferencia de electronegatividades. Quiere decir restar. Litio y flúor. El flúor es el más electronegativo, tiene 4. Por lo tanto, sería 4 menos litio es 0,97. Este que está aquí es flúor y esto que está aquí es litio. Restamos y nos va a quedar 3,03. Según esta escala, es mayor que 1,7, por lo tanto es un enlace iónico. Un compuesto iónico. Se establece un enlace iónico, por lo tanto compuesto iónico. De frente, este que está aquí es la respuesta. Puedes comprobar haciendo la diferencia con las otras alternativas. Por ejemplo, este cloro es 2,8. Esto es el cloro menos el hidrógeno, que es 2,1. Si restas te va a salir 0,7. 0,7, según nuestro cuadro, está aquí, covalente polar. Como también este y el de aquí es polar, ¿verdad? Recuerda que una característica de los enlaces covalentes es que comparten electrones, mientras que en el enlace iónico los metales ceden electrones y los no metales aceptan electrones. Por lo tanto, respuesta, la alternativa A. En la siguiente pregunta me piden calcular cuál es el elemento oxidante en la reacción. Bien, copiamos. Y para resolver estas preguntas vamos a trabajar de la siguiente manera. Separamos
las dos semireacciones que hay aquí, esta y esta, y luego vamos a descubrir qué es lo que está pasando con sus números de oxidación. Pero antes, yo te pregunto, ¿qué es una reacción óxido-reducción? Redox. Óxido-reducción. ¿Qué significa? Bueno, simplemente significa que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, aquí están los reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación. Eso es, por ejemplo, este cambió aquí y este cambió de 0 a 1 y este de 3 a 2. Uno aumenta y el otro disminuye. El que disminuye es el elemento oxidante u agente oxidante y el otro vendría a ser el elemento reductor. Veamos. Fíjate que tengo 3 y aquí tengo 2. ¿Qué ha pasado? Bien, aquí el estado de oxidación, ¿verdad? Son estos numeritos, ha disminuido. Y aquí, en la otra semireacción, el estado de oxidación ha aumentado. Tú te preguntas, ¿por qué ha disminuido? Porque este elemento que está aquí ha captado electrones. ¿Captado de quién? De este. Por lo tanto, su estado de oxidación ha disminuido. Por lo tanto, de alguna manera ha hecho que este se oxide, o sea que pierda sus electrones, ya que este los ha captado. Oxidación es pérdida de electrones. Y este es el responsable. Elemento oxidante, entonces. Vamos a poner aquí. También le llaman agente. Y por supuesto el otro va a ser el elemento o agente reductor. Ya que va a ser el que suministra electrones. Va a haber un intercambio, ¿verdad? Para que ocurra una reacción de óxido-reducción, en el sistema debe haber un elemento que ceda electrones, y otro que los acepte. El que acepta los electrones va a disminuir, por supuesto, ya que los electrones tienen carga negativa. Y se le va a llamar agente oxidante. Como lo reconoces fácilmente, si el estado de oxidación disminuye, estás frente al elemento oxidante. Y si el estado de oxidación aumenta, estás frente al elemento reductor. Respuesta, esta, la B. Pero ojo, eso ocurre en los reactivos. Aquí, en los productos, esto que está aquí es el elemento reducido y esto que está aquí es el elemento oxidado. Lo contrario, ¿verdad? Claro, porque oxidante quiere decir que oxida, ¿verdad? Y reductor que reduce al otro, ¿no? Y esto ya es la forma. La expresión reducida y la expresión oxidada. ¿Listo? Bien, en la siguiente pregunta nos dice, relacione cada tipo de sustancia con su característica. Y me hablan de sustancias iónicas, metálicas, covalentes, y yo tengo que saber sus características. En fin, esto pertenece al capítulo de enlaces químicos. ¿Qué es el enlace químico? Pues bien, con el fin de crear moléculas y compuestos, los átomos pasan a formar enlaces entre unos y otros. Es un proceso químico, ¿verdad?, que se da como resultado de la fuerza de atracción electrostática. Pues bien, vamos a estudiar, ya que nos mencionan tres tipos característicos de sustancias debido a sus enlaces: enlace iónico, covalente y metálico. Bien, el enlace iónico es un enlace químico entre dos átomos diferentes, uno metálico y otro no metálico. La característica fundamental es que hay una transferencia de electrones. Vemos un esquema. Fíjate, aquí tengo el de litio, tiene 3 electrones, y ahora vamos a hacer el bromo mejor, el flúor. El flúor
tiene 9 electrones, 2 capas. Ahí está, ubicamos los electrones. Para que ocurra el enlace, un átomo cede un electrón a otro. Debido a la enorme diferencia de electronegatividades que hay, el flúor es el elemento más electronegativo que hay. Y el litio, es uno de los menos electronegativos que hay. Este es metálico, este es no metálico. Esto es lo que va a pasar. El litio va a perder un electrón y el flúor va a ganar un electrón extra. Por lo tanto, va a quedar así. Este viajó ahí, borramos aquí, reconstruimos y eso es lo que va a suceder. La notación sería de esta manera. Le ponemos acá como que un corchete. Este ha perdido un electrón, se vuelve positivo, y este ha ganado electrón. Los electrones tienen carga negativa, entonces se va a volver negativo. Listo, eso es el enlace iónico. Lo podemos escribir así nomás. Y aquí está otro detalle. Fíjate que el flúor en su última capa tiene solamente 2 capas, 2 niveles de energía, 1 y 2, ha hecho 8 electrones. Está cumpliendo la regla del octeto, 8 electrones en la última capa. Entonces es como que estable. Bueno, otra característica. Entonces, el enlace iónico, característica fundamental, porque hay transferencia de electrones. Aquí está, transferencia de electrones. Fíjate que lo que se ha formado son iones. Esto va a ser un ion metálico y este es el no metálico. Este es el catión positivo y este es el anión. El enlace químico denominado iónico será entre metales y no metales. Vamos a poner aquí, este es el metal y este es el no metal. Este es el metal del grupo 1 y este es el no metal del grupo 7A. Bueno, aunque esto está un poco antiguo, esa nomenclatura, y ahora le ponen grupo 17 y esto solamente grupo 1, ¿ok? Bueno, se da básicamente entre ellos, ¿no? 1 y 7 o 17, metal del 2, grupo 2, vamos a poner acá coma 2 y aquí 16, ¿ok? 17 con 1 y el 2 se engancha con el 16, o 1 y 2 y aquí 6A. Bien, como les decía, nosotros sabemos por teoría que los opuestos se atraen. Entonces estos iones, el anión y el catión, son fuertemente atraídos el uno al otro, con tanta fuerza que acaban formando redes cristalinas. ¿De qué me va a dar sus características? Lo voy a poner aquí. Características: redes cristalinas, forman sales altamente solubles. Habíamos dicho que es una fuerza de atracción alta, por lo tanto, alto punto de fusión, ebullición, alta conductividad cuando están fundidos y no conducen la electricidad en estado sólido. Clásico ejemplo, forman sales el NaCl. Ahí está. El enlace covalente, también habíamos dicho que es un tipo de enlace químico fuerte y se lleva a cabo entre dos elementos no metálicos. Aquí la diferencia fundamental con el enlace iónico estriba en que en el enlace covalente hay una compartición de electrones, van a compartir. Si hacemos el esquema de esta manera, tengo un átomo de hidrógeno que tiene un electrón y tenemos por aquí un átomo de oxígeno que tiene 7 electrones de valencia. Ambos son dos no metales. Se va a dar la siguiente figura, van a compartir. Mira, ¿qué tal si acerco al hidrógeno? Ahí está. Eso que está ahí es un enlace covalente. ¿Qué diferencia con el anterior? Que había una transferencia, ¿verdad? Por lo tanto, se dice que en el covalente lo que va a haber es como un equilibrio entre la fuerza de atracción y repulsión. Fíjate que el átomo de oxígeno ha logrado conseguir 8 electrones, entonces es estable, ¿verdad? Entonces, en este tipo de enlace, cuando un átomo tiene un electrón en su capa externa, como el hidrógeno, ahí lo separo, y el otro requiere precisamente de 1 porque tenía 7 para constituir el octeto, tener los 8 electrones en su última capa y de esa manera ser estable, se juntan para compartir el electrón. De este modo tengo una configuración electrónica estable. Y bueno, aquí tenemos algunas características. Recuerda que se da entre no metales,
comparten electrones. Aquí están las diferencias que hay con el enlace iónico, creo que es fácil recordar. Tienen bajo punto de fusión, también de ebullición, ojo para moléculas simples, insolubles en el agua, solubles en solventes orgánicos, no conducen la electricidad. Bien, principales características. Ahora vamos con el enlace metálico. Bien, para el enlace metálico tenemos que recurrir al modelo del mar de electrones. ¿Cómo así? Este modelo representa el metal como un conjunto de, vamos a llamarlo cationes, ¿verdad? Carga positiva. Vamos a poner así. Ahí está, estos son los cationes. Por supuesto, como su nombre lo indica, metálico entre metales, y tienes que recordar las características de los metales, que tienen una bajísima electronegatividad. Como consecuencia de esa baja electronegatividad, los átomos del elemento metálico pierden algunos electrones, formándose un catión, ahí están los cationes, o resto metálico. Y al mismo tiempo se forma una nube o mar de electrones, que son un conjunto de electrones libres que se encuentran deslocalizados, y por lo tanto no pertenecen a ninguno en particular. Recuerda que todos, al tener la misma carga positiva, se van a repeler, pero a la vez son atraídos por el mar de electrones que hay entre ellos. Se forma de esta manera una red metálica. Recuerda que las sustancias metálicas tampoco están formadas por moléculas. Entonces aquí están mis electrones, deslocalizados, y están como que saltando, ¿verdad? Ahí está. Este es mi mar de electrones, totalmente deslocalizados. Aquí tenemos las principales características. La fundamental es esta: conducen electricidad, elevado punto de fusión y ebullición, insolubles en agua, son maleables y son dúctiles. Dúctiles quiere decir que forman alambre, y maleables que forman láminas. Bien, con toda esta información ya podemos responder la pregunta. Dice, sustancia iónica. Bueno, las características de la sustancia iónica están aquí. ¿Sí? Forman sales, redes cristalinas, altamente solubles en agua, alta conductividad, pero fundidos, y no conducen en estado sólido. Ahí está. Entonces, iónica, acá está. 1C. En disolución conducen electricidad. Alta conductividad, fundidos, o sea, en disolución. Metálica, en estado sólido o líquido conducen electricidad. ¿Sí? Conducen electricidad siempre, inclusive en estado sólido. Y covalente, compuesto de bajo punto de fusión, característica fundamental, y son insolubles en agua. Listo. Respuesta C de B, la letra C. Bueno, aquí dice sólido quebradizo, y la mayoría de sales son sólidas quebradizas, o sea, correspondería a compuesto iónico también, ¿no? En fin, clave C. Bien, en la siguiente pregunta me dicen, a partir de la ecuación, si reaccionan 4 mol de aluminio, entonces se requiere, bueno, me están pidiendo la cantidad de moles de los otros compuestos en esta reacción química. Esto es bien fácil siempre y cuando te ciñas a la teoría. Vamos a copiar nuevamente el compuesto, pero más grande. Hay algo que no estoy copiando, seguramente ya te diste cuenta. Lo primero que me fijo cuando tengo una reacción química o una ecuación química como esta es si está balanceada. ¿Está balanceada? Sí está balanceada. Si te das cuenta, voy a completar estos números que están aquí. Y aquí 3. Como aquí no hay nada, yo suelo ponerle 1. ¿Ok? Por una cuestión didáctica. No se pone, pero vamos a escribirlo por esa cuestión didáctica.
Fíjate que esos números que están ahí van a representar los coeficientes molares. Sí, pero antes, volviendo a la idea del balanceo. O sea, primero me fijo en que esté balanceado. Sí, aquí tengo dos aluminios, por ejemplo, aquí tengo dos aluminios. Aquí tengo 6 hidrógenos. Aquí tenía dos aluminios, aquí tengo dos aluminios. Aquí también tengo 6 hidrógenos. ¿Por qué? Porque multiplico 3 por 2, ¿verdad? Este 3 también multiplica este, entonces tengo 3 azufres. Y este 3 multiplica esto porque hay un paréntesis ahí. Entonces también tengo 3 azufres. Y aquí tengo 3 y aquí ya 4. Entonces 12 oxígenos, ¿verdad? 3 por 4. Y aquí tengo 3 y aquí tengo 4. 3 por 4, 12 oxígenos. Entonces esto está balanceado. Eso es lo primero que tengo que hacer. Luego, como me están pidiendo moles, trabajo con la relación molar, con los coeficientes molares. ¿Cuáles son los coeficientes molares? Los coeficientes molares son los que están aquí. Así que los voy a poner aquí. 2 mol. Este tiene 3 mol. Este tiene 1 mol. Y este tiene 3 mol. Esos son los coeficientes molares. ¿Por qué son importantes los coeficientes molares? Porque con ellos puedo hallar casi todo. Coeficientes molares. Ahora ellos me dan un dato. Suficiente con que te den un dato para resolver este ejercicio. ¿Cuál es el dato que ellos te dan? El dato que ellos te dan es que hay 4 mol de aluminio. Entonces voy a poner aquí 4 mol. Debajo de, obviamente, aluminio. Esto indica que son moles de aluminio. Esto indica que son moles de este ácido, el ácido sulfúrico. Estos son moles de esta sal y esto de este elemento, el hidrógeno. Bien, con esto ya puedo averiguar cuánto vale este, cuánto vale este y cuánto vale este. ¿Cómo averiguo? Fácil, por una regla de 3 simple. Por lo tanto, si tú quieres averiguar cuántas moles de ácido hay, le pones aquí X y resuelves por regla de 3. Dices 2 entre 4. Estoy en la misma proporción que 3 entre X. De aquí resuelvo. Se resuelve así, ¿verdad? Eso tienes que recordar. Entonces sería 2 por X, multiplicando así, y esto. Entonces aquí tengo 2X es igual a 12. Ahora divido por 2 para resolver la ecuación. Cancelo aquí, me quedo solamente X, por eso dividí por 2, 2 entre 2, 6. Entonces aquí tengo 6, X vale 6. Listo. 6 mol de H2SO4, voy a poner acá debajo. Y bueno, para los demás puedo hacer de la misma manera. Aquí le puedo poner I y por regla de 3. De nuevo, 2 entre 4. Estoy tomando así, ¿verdad? 2 entre 4 es igual a 1 entre Y. Multiplico así. 2 por Y. Y luego multiplico por acá. 2Y. 4 por 1 es 4. Divido por 2 y divido por 2. ¿Por qué? Porque quiero cancelar esto. 4 entre 2, 2. Entonces me sale que Y es 2, o sea este. Por lo tanto, ¿qué te parece si borro ese Y y pongo 2 mol? ¿2 mol de qué? De eso que está ahí. Del sulfato, ¿verdad? Ahí está, 2 mol de sulfato. Y bueno, para calcular esto lo resuelvo de la misma manera, con regla de 3 simple. Pero también tú hubieses podido abreviar los pasos. Hay otra manera de hacerlo mucho más rápido. Claro, por ejemplo, de aquí hasta aquí, ¿qué has hecho para que de 2 se convierta en 4? Fácil, le he multiplicado por 2, ¿no? Tú puedes poner así. Entonces a todos le multiplico por 2. Fíjate que 3 por 2 es 6, 1 por 2 es 2. Entonces acá sería 3 por 2, 6. Entonces sería 6 mol de H2O. De H2, perdón. Ahí está. Si no te convence de esa manera, igual lo hubieses podido hacer por regla de 3. O sea, pones 2 entre 4 es igual a 3
y aquí le ponías otra variable, voy a poner una variable z, y de aquí te sale, tú resuelves esto ya, z es igual 6. Ahí está lo mismo. Ojo que le puse de variable z a esto, ¿no? En fin. Respuesta 626. Solución. Nos dicen, la ecuación representa los reactivos y productos de la combustión de la gasolina, que se clasifica como una reacción debido a que, bueno, tenemos que completar con estas palabras. ¿Qué clase de reacción es? Fíjate que esta palabrita que está aquí, energía, me va a dar como que la respuesta. Y es que, de acuerdo al desprendimiento de la energía, voy a tener dos clases de reacciones. Fíjate que aquí tengo una ecuación química y la energía, ¿dónde se encuentra? En los productos. Estos son reactantes, vamos a poner aquí. Mi esquema genera una ecuación química. ¿Ok? Por lo tanto, estos son reactantes. Y esto es producto. Como que el producto se puede entender lo que está hacia afuera, ¿verdad? Y los reactantes como lo que está hacia adentro, ¿verdad? O sea que esto es lo que sale de esta reacción. Sale es exo y esto es endo, hacia adentro, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es exotérmica porque está liberando calor, energía. Y esto es endotérmica porque se encuentra en los reactantes del calor. Así es como reconoces fácilmente si tienes una reacción exotérmica o endotérmica, de acuerdo a dónde se encuentre la energía. Respuesta, por supuesto que es exotérmica, ya que está acá. Y exotérmica significa que libera energía, ¿verdad? Esta, por supuesto, libera y esta absorbe. Y así lo podemos recordar. Exo, fuera, endo, absorbe, hacia adentro. ¿Listo? Respuesta la A. Nos preguntan qué sustancias, al reaccionar con el oxígeno, producen óxidos básicos. Bien, tenemos dos clases de elementos, los metales y los no metales. Si a los metales les agrego oxígeno y a los no metales también les agrego oxígeno, ¿qué es lo que va a salir? En metales sale óxido. Aquí también. Esto es óxido básico. Y aquí sería óxido ácido. Sin embargo, esto que está aquí es una expresión muy antigua, ya no se usa. Bueno, algunos lo usan en todo caso. Anhídrido. Es lo que se suele decir. ¿Sí? Entonces aquí es óxido básico y aquí le llaman anhídrido para diferenciarlos. Los óxidos básicos, por supuesto que tendrán que ser los metales. Respuesta, la letra B. Nos preguntan qué elementos reaccionan violentamente con agua y producen hidróxidos. Bien, para responder estas preguntas tengo que recordar un poco de funciones químicas. Aquí teníamos metales y no metales, de nuevo, como que siguen un circuito, ¿verdad? Metal, no metal. Primero les puedes agregar oxígeno. Al agregar oxígeno, ¿qué vas a hacer? Los vas a oxidar, de ahí viene su nombre, ¿no? Oxígeno, oxidar. Entonces aquí vas a formar un óxido básico. O simplemente óxido, y aquí anhídrido. Pero
Si ahora les agregas agua, ¿qué vas a formar? Primero con el anhídrido vas a formar un ácido oxácido. Y aquí vas a formar un hidróxido. Ajá, que es una base. Una base y un ácido. ¿Sí? Que son opuestos. Ahí está. Todo en la química se da como que a través de circuitos, de procesos. Por supuesto que aquí continúa, pero bueno, vamos a detener ahí ya que nos mencionan hidróxidos. Ahora tienes que reconocer tus metales y tus no metales. Creo que ese es el quid de la pregunta. Por ejemplo, cloro es un no metal. Por lo tanto, no va a formar nunca un hidróxido, una base, lo que se conoce también hidróxido o base, sino va a formar un ácido. Entonces, esta no es. El sodio y el potasio sí son metales y son alcalinos. Por supuesto que el azufre y el carbono no metales. Y bueno, oxígeno está por aquí. Listo, respuesta sodio y potasio. Y es verdad, reaccionan violentamente. Seguramente en clase habrán hecho algún experimento de química. Son clásicos los experimentos de química. Y de verdad se forman reacciones violentas, explosivas. ¿Listo? Siguiente pregunta. Relacione cada tipo de elemento con sus características. Metales y no metales. Bueno, si estuviste atento a las explicaciones anteriores, nos puede servir como referencia. Por lo menos para algunas características. Metales. La característica básica de los metales es que conducen la corriente eléctrica, inclusive en estado sólido. Pero también presentan altos puntos de fusión y bajas energías de ionización. Recuerda que tienen una electronegatividad muy baja y tienden a ceder sus electrones y a formar iones positivos, o sea, cationes. Y los no metales son totalmente electronegativos, o sea, altamente electronegativos. Recuerda que tenemos el flúor, que es el más electronegativo de todos. Y, vamos a hacerlo con otro color, los no metales. Y por supuesto, también carecen de maleabilidad y ductibilidad, formar alambres y láminas, que son características propias de los metales. Ahí está. Entonces la respuesta sería necesariamente la letra C. Bien, la estructura del agua en estado sólido se debe a la formación de... Bien, algunas características del agua. Todos sabemos que es un compuesto formado a partir de dos elementos gaseosos. Ajá, el hidrógeno y el oxígeno. Su fórmula química, por supuesto, es la que está aquí. Esto indica que posee dos átomos de hidrógeno y uno solo de oxígeno. Los átomos de hidrógeno se unen al oxígeno a través de un enlace covalente. Ahí está. Si hacemos nuestra representación de Lewis, mira. A ver, lo ponemos así. Tiene 6 el oxígeno, electrones de valencia, última capa. Y el hidrógeno tiene solamente 1. Y los juntamos. Pues estamos en enlace covalente. Esto ya lo sabíamos. Ahí está, mira. ¿Qué va a quedar aquí? Pongo así, y estos... Ajá. ¿Qué quiere decir? Que tengo dos pares de electrones enlazantes y dos pares de electrones libres sobre el átomo central de oxígeno. Otro dato que tienes que saber es que aquí se forma un ángulo.
este ángulo es de 104,5. Es un valor que tienes que conocer. ¿Ok? Esto se debe a que, bueno, los pares de electrones libres tienden a alejarse lo máximo uno del otro, provocando que los pares enlazantes, estos son los pares enlazantes, se acerquen entre ellos, formando un ángulo de, bueno, ya sabíamos, 104,5. Ahora, cada molécula de agua se une a otra por puentes de hidrógeno. Aquí está. Se unen por puente de hidrógeno. ¿Qué significa esto? Que tienes que recordar que el hidrógeno representa como que la zona positiva, ¿verdad? Y el oxígeno representa la zona negativa. Y esto hace que se generen las atracciones, ¿verdad? Electrostáticas. Positivo con negativo, positivo con negativo. Aquí está. Ojo, que esa interacción es responsable, vamos a poner aquí, responsable de las propiedades físicas y químicas del agua. O sea que es de capital importancia. Bueno, aquí creo que me excedí. Solamente físicas, físicas del agua. Y bueno, otra característica más es que el agua se encuentra en tres estados, ¿verdad? Eso ya lo sabes. Sólido, líquido y gaseoso. Ya podemos responder entonces la pregunta. La estructura del agua en estado sólido se debe a la formación de, por supuesto, puentes de hidrógeno. En realidad se pueden decir muchas más cosas sobre el puente de hidrógeno. Recuerda que el agua es un sistema líquido, aunque sus moléculas se encuentren en promedio fuertemente unidas. Este fenómeno se debe al carácter transitorio de los puentes de hidrógeno, que se forman y se rompen continuamente. Eso es lo que permite la movilidad de las moléculas de agua. También hay que recordar que una molécula de agua puede unirse a un máximo de otras 4 moléculas por precisamente el puente de hidrógeno. En el hielo, o sea en el estado sólido, los puentes de hidrógeno son más o menos estables. Bien, listo. Me preguntan cuáles elementos se caracterizan por ser buenos conductores de calor y electricidad. Si hemos estado atentos a la resolución de las anteriores preguntas, pues la respuesta se cae de madura. Buenos conductores del calor y electricidad tienen que ser los metales. No hay ni vuelta que darle. Respuesta a la letra C, metales. Bien, la siguiente pregunta nos habla sobre algunas propiedades de los compuestos iónicos y los covalentes. Me dice, posee elevados puntos de fusión y ebullición debido a la fuerte atracción de sus moléculas, en contraste con las sustancias que en general poseen mala conductividad y bajos puntos de fusión y ebullición debido a la diversidad de atracciones que existen entre sus moléculas. Tómate una pausa y yo sé que ya sabes cuál es la respuesta, porque estuviste atento a la resolución hace algunos minutos de sustancias covalentes, iónicas y metálicas. Hablamos de los enlaces. Justo aquí tengo la clase, pero tú ya marcaste la respuesta correcta. Fíjate, ¿te acuerdas? Habíamos hablado de enlace químico, enlace iónico, forma sustancias iónicas, covalente, sustancias covalentes, y aquí está. Alto punto de fusión, ebullición, alta conductividad, fundidos en disolución, no conducen en estado sólido, forman las sales, sólidos quebradizos, bajo punto de fusión, ebullición, los covalentes, insolubles en el agua, no conducen la electricidad. Ahora, ¿por qué tienen un alto punto de fusión y ebullición? Habíamos dicho que aquí se forma un enlace muy fuerte por precisamente la fortaleza de la atracción de sus moléculas. Recuerda que había una transferencia de electrones.
En cambio, en el covalente, ¿por qué tiene un bajo punto de fusión y también de ebullición? Porque existe una gran diversidad de atracciones. Además, aquí comparten solamente sus electrones. Hay muchas clases de enlaces covalentes, ¿verdad? Bueno, aquí no los vimos, pero se puede deducir. Entonces, la respuesta tiene que ser necesariamente iónicas, poseen elevados puntos de fusión y ebullición, y en general poseen mala conductividad y bajos puntos de fusión y ebullición. Iónicas y covalentes. Respuesta, la letra A. Relacione los enlaces con su tipología de acuerdo con su diferencia de electronegatividad. Y me están dando las electronegatividades de estos elementos. Bien, descubrir quién es iónico, covalente polar y covalente no polar. ¿Recuerdas tú nuestro pequeño gráfico? Diferencia de electronegatividades y aquí tipo de enlace. ¿Te lo puedes aprender? Por supuesto que sí. Es importante. Claro. Primero era menor o igual que 0,4. Mira, yo ya me lo aprendí. Aquí es de 0,5 y no voy a recurrir al software a 1,7. Tú haz lo mismo y aquí es mayor que 1,7. Cuando era menor que 0,4 era covalente y aquí también era covalente, ¿verdad? Pero a este se le llama covalente no polar o apolar también. Bueno, ahí le ponen no polar, entonces voy a ponerle no polar, que es lo mismo que decir apolar y aquí polar. Polar quiere decir que tiene polos, positivo o negativo. Por supuesto, no polar. Fíjate por eso que la diferencia es pequeñísima y aquí hay una diferencia grande en comparación con los anteriores. 1,7 que es el iónico, que ya sabíamos que se produce una gran interacción. Bien, podemos resolver restando aquí, como es 2,55 y el otro también tiene 2,55, me sale 0. Y 0 estoy en el rango de covalente no polar. Por supuesto, si son similares no va a haber polos. Entonces covalente no polar es 3A. El otro, este, carbono con el flúor. El flúor es el más electronegativo, casi 4. Pongo primero 3,98 y de resto 2,55. Bueno, hacemos la resta. Y me sale 3, 4, 1. 1,43. Estoy en covalente polar. Por lo tanto, 2 B. Y no le va a quedar remedio nada más que al 1 ser C. Pero lo comprobamos. El flúor es 3,98 y el potasio 0,82. Por supuesto que va a salir bastante alto. ,16, imagínate. Iónico. Listo, entonces la respuesta tiene que ser la letra D. 1C, 2B, 3A. Si no te acuerdas esta teoría, lo podías resolver por la otra teoría, que el iónico se da entre metal y no metal. ¿Ok? O sea, estos, ya que el potasio es metal y el flúor no metal. El covalente polar, bueno, los covalentes en general se dan entre no metales. Polar, fíjate, son iguales. Y bueno, el no polar me quedaba este. En fin, respuesta, la letra D. Bien, nos pide relacionar cada tipo de enlace con sus propiedades. Otra vez, iónico y covalente. Tómate una pausa y yo sé que con la información que te hemos brindado puedes responder fácilmente. Bien, llegó el momento de comprobar las respuestas. Ya sabíamos lo que significaba el enlace iónico y las propiedades de las sustancias que están relacionadas con esa interacción.
redes cristalinas, podemos agregar aquí, cuando está en estado sólido, sólido quebradizo, ¿verdad? Bueno, obviamente forman sales, de eso se trata, altamente solubles, alto punto de fusión por la gran interacción que hay, alta conductividad cuando están fundidos, disolución, y bueno, bajo punto de fusión, no conducen, insolubles en agua. Entonces tú dices, uno sería iónico, en sólido forman, en sólido fácilmente forma redes cristalinas, sí. Presenta bajos puntos de fusión, no. Iónico va para acá. Y sus átomos tienen diferente electronegatividad. O por supuesto, pero eso también ocurre en los covalentes. Sin embargo, en los covalentes también suele suceder que los átomos tienen la misma electronegatividad, o sea, tienen diferente electronegatividad, pero también la misma. Cuando tienen la misma electronegatividad, recuerda la pregunta anterior, forman covalentes apolares. ¿Sí? Así que no es exclusiva de los covalentes esta característica, pero sí es exclusiva de los iónicos, donde existe una marcada diferencia de electronegatividades. En los covalentes hay y tampoco no hay. ¿Sí? Eso lo vimos en la pregunta anterior. Bueno, covalente sería B y C. Presentan bajos puntos de fusión y ebullición y es mal conductor de la electricidad. Respuesta, la letra C. Aclarando cosas. ¿Listo? Bien, la siguiente pregunta hace referencia al capítulo de soluciones químicas. ¿Cuál es la concentración porcentual de una solución que contiene 380 gramos de agua con 20 gramos de ácido acético? ¿Y qué es una solución química, también llamada disolución? Pues bien, las soluciones son simplemente mezclas, formados básicamente por dos componentes. Nuestro soluto, así se le llama, y solvente. Hagamos un ejemplo. Suponte que quieres hacer salmuera. ¿Sí? Agua con sal. Aquí está. Esto es el agua. Y aquí está la sal. Ahí está. Entonces la sal sería el soluto, el que se encuentra en menor proporción, digamos en la gran mayoría de casos, y el agua vendría a ser el solvente. El soluto se disuelve en el solvente. Al agua también se le conoce como solvente universal. Entonces, cuando te den de dato el agua en una solución, tú de frente le pones como solvente. Listo. Entonces, soluto en menor proporción, por supuesto, que el solvente. Y bien, y si te piden averiguar la concentración porcentual, tú dices fórmula, recurro un poco a la aritmética, concentración porcentual viene a ser igual a soluto, pongo en el numerador es una fracción, en el denominador pongo solución, o sea la suma de estos, y acá le multiplico por 100%. Listo, ya que te piden porcentaje. Eso que está ahí es la fórmula. Aplico esta fórmula y llego a la respuesta. Práctico, súper práctico. ¿Es fácil? También. Me dicen que tengo 380 gramos de agua. Eso es el solvente. Si no lo recuerdo, también lo puedo saber porque este es mucho mayor que el otro, que es el ácido acético, que tiene que ser el soluto necesariamente. Entonces tú dices, bueno, 380 gramos lo pongo por acá. Y el soluto le pongo 20 gramos nada más. La suma de ambos me va a dar la solución. Tú dices solución es igual a soluto más solvente. Esto quiere decir 20 gramos más el solvente era 380. Te va a arrojar un total de 20 más 380 gramos de 400 gramos. Bien,
solución 400 gramos, nos vamos a la fórmula con todos los datos. Esto es igual. El soluto yo ya sé que es 20 gramos. Solución, lo acabo de hallar, 400 gramos por 100%. Bueno, cancelo los gramos y me va a quedar que 20%, ¿verdad? Multiplico así, 20% es igual a 2000. Ojo con el símbolo, entre 400. 2000 entre 400 es solamente 5. Por ciento. Respuesta. Capítulo de soluciones, formado por un soluto básicamente, ¿sí? Un soluto y un solvente. Y listo, es fácil reconocer cada uno de los elementos y la concentración porcentual sigue esta fórmula. ¿Listo? Nos preguntan por la configuración electrónica del potasio, cuyo Z es 19. Z significa el número atómico y es el numerito que se escribe en esta zona del elemento. Entonces tú dices Z es igual a 19. Ojo que Z es el número atómico. ¿Cómo lo calculo? Fácil. En átomos neutros como esto, simplemente es el número de electrones. Bien, ¿cómo hacemos la configuración? Bien fácil. Trabajamos así. 1 y aquí le pongo S. Aquí le pongo 2 y como es 2, SP. Como es 3, le pongo SPD. Como es 4, le voy a poner ahora 4 letras, ¿verdad? SPDF. Y tú dices, como es 5, le pongo 5 letras. Ya no, porque solamente hemos estudiado hasta... Estos que están aquí son los niveles y estos son los subniveles. S, recuerda que tiene 2 electrones. P tiene 6. D tiene 10. F tiene 14. Electrones, electrones, electrones y electrones. Estos me van a servir para calcular mi Z19. Tengo que llegar hasta 19. Por lo tanto, aquí es 2, aquí es 2, aquí es 6, 2, 6, 10 y así. 2, 6, 10 y 14. Falta lo más importante, ¿cómo los distribuyo? Se distribuyen siguiendo esta flechita. Vamos a poner una flechita lo más clara posible. Así. No sé si se ve ese color, mejor le pongo con otro color. ¿Sí? Luego, esta flechita. Luego esta. Esta. Y así. De tal suerte que de esta flechita continúo aquí. Termina la flechita, continúo aquí. Termina la flechita, continúo aquí. Y así. Bueno. El primero sería esto. O sea, 1S2. Luego, fíjate que termina esta flechita y continúo acá. O sea, estoy en el 2S2. Después, la flechita terminó, entonces continúo acá. Así, ¿verdad? Igual como este así. Pero este está en el nivel 2. Entonces sería 2P6. Luego, siguiendo la flechita, sería el 3S2. Después, continuando con la idea de terminando la flecha, empiezo con este. Sí, pero este está aquí, o sea, en el P6, pero nivel 3. Bien, nos habíamos quedado aquí. El que continúa es este, o sea, 4S2.
Y bueno, si quieres continuar, del 4S2 pasa por acá, que sería 3D10. Y creo que ahí ya nos excedimos, porque a nosotros nos estaban pidiendo solamente que cuente hasta 19. A ver, aquí tengo 2 más 2, cuento los números que están arriba, por supuesto. Aquí tengo 6, más 2, más 6, más 2, más 10. 4, 10, 12, 18, 20, 30. Demasiado. Ahí me estaban pidiendo solamente 19. Estás excedido. Así es que voy a borrar el último. Y hasta ahí, ¿cuánto tengo? Si tú sumas 4, 10, 12, 18, 20. Tengo 20, pero a ti te piden solamente 19, entonces ya está cerca. ¿Qué tienes que hacer? Quitarle 1 para que sea 19. Ya no es 2, sino es 1 acá. Se le puede quitar, por supuesto. Ahí está. Ya que como máximo tiene 2, pero puede albergar solamente 1. Y listo. Si tú sumas todos esos, me sale 19. Por lo tanto, ya tienes la configuración electrónica. ¿Cuál es la configuración electrónica del potasio 19? Es esta. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Siguiendo esta sencilla regla de energía relativa creciente o principio de Aufbau. Listo. Respuesta. Esta es la configuración electrónica para el potasio, cuyo número atómico es 19. Lo calculamos así, no te olvides. Bien, la siguiente pregunta dice así: de acuerdo con la imagen, ¿cuál elemento químico representa la siguiente configuración electrónica? Y me han dado una tabla periódica. Yo tengo que fijarme, en principio, cuando tengo la configuración electrónica del nivel de energía, que en la teoría cuántica le ponen la letra N. Entonces, ¿en qué nivel de energía me encuentro? Me fijo en el mayor de estos números. Los números que están aquí. No los números chiquitos que están arriba, que representan la cantidad de electrones. ¿Y cuál es el número más grande? 4. Entonces, este elemento químico va a estar en el nivel 4. Niveles o periodos, ¿dónde se ubican en la tabla? Aquí. 1, 2, 3, 4. Tiene 7, ¿verdad? Periodos. Y los grupos van por acá. Si tú cuentas, sería 18. 1, 2. Bueno. Entonces voy a estar en el 4. Acá. ¿Cuál es el único que está en el 4? W. Por lo tanto, sin hacer más, la respuesta es este elemento. Ahora bien, suponte que hubiese otro por aquí. Suponte que este Y hubiese estado por acá. Entonces, tendrías que recurrir a otros conocimientos. Por ejemplo, estos que están aquí van a terminar en S. Este es S1 y este es S2. Y todos los que están por aquí van a terminar en P. Por supuesto que estos terminan en D. Es algo que yo tengo que saber. ¿Ok? P, entonces es todos estos. Y estos es SP. Entonces aquí sería, todos los que están por acá son P1. Aquí terminan en P sub 2. Bueno, y así. Aquí debe ser P1, ¿verdad? No se aprecia bien, pero debe ser P1. Listo. No era necesario llegar a esto, solamente con los niveles de energía llegaba. No necesitaba llegar a los subniveles. En fin, si me hubiesen puesto otro elemento por aquí, ya sabía cómo discriminarlo, ¿no? S, P y D. Listo, respuesta a la letra A. Nos preguntan cuántos gramos de azúcar se necesitan para preparar 2 litros de solución al 20%. Habíamos dicho que solución
es una mezcla de básicamente dos componentes, un soluto y un solvente. Al solvente universal es el agua, ¿sí? Bien. El soluto se encuentra en menor proporción que el solvente. Si tú quieres preparar agua azucarada, entonces por supuesto que hay mayor cantidad de agua que vendría a ser el solvente. En fin, me están hablando aquí de una concentración que es porcentual. Entonces tú dices, concentración porcentual, ya sabíamos la fórmula, soluto entre la solución, que es la suma de estos dos, por 100%. Creo que ya tenemos todos los datos. Esto es la concentración porcentual, lo reconozco por ese símbolo. Me dicen que quieren preparar 2 litros de solución, ya tengo la solución. Y me piden hallar el soluto, que vendría a ser el azúcar. ¿Cuántos gramos de azúcar? El soluto, entonces pongo aquí azúcar. El solvente tiene que ser necesariamente el agua. Siempre en un 99% de los casos es el agua. Y la solución sería el agua azucarada. Vamos a reemplazar. Concentración porcentual, 20%. Escribo aquí 20%. Soluto es lo que me están pidiendo, entonces lo dejo en soluto. Bueno, ¿cuántos gramos de azúcar? Voy a poner azúcar. Ya descubrimos que es el soluto. El solvente no me interesa mucho porque ya me están dando la solución, que son 2 litros. Pero ojo, tienen que estar en las mismas unidades. Uno está en gramos, me preguntan por gramos y luego me están dando litros. Y ya que estamos hablando de agua, se puede hacer la siguiente equivalencia. 1 litro de agua es aproximadamente 1000 gramos, o sea 1 kilo. Y se puede manejar con esa proporción. Entonces aquí me han dado 2 litros de solución y aproximadamente tendríamos 2000 gramos, aproximadamente. Eso es lo que vamos a poner aquí, 2000 gramos por 100%. Listo. Este 2000 pasa a multiplicar, sería 20% por 2000 gramos. Esto es igual a la cantidad de azúcar que quiero averiguar por 100%. ¿Cómo resuelvo esto? Fácil. Como yo quiero averiguar azúcar, a este le divido por 100% y a este también le divido por 100%. Así se trabajan las ecuaciones, por supuesto que así se trabajan las ecuaciones. Entonces cancelo esto con esto. Y de esta manera me va a quedar que el azúcar, ya que yo solamente quiero hallar azúcar, es igual a esta operación. Aquí puedo cancelar porcentaje con porcentaje, multiplico 20 por 2000. Tú dices 20 por 2000, te sale una cantidad como esa, 40.000. 40.000 gramos entre 100. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser aquí 400. 40.000 entre 100 es 400 gramos, es igual al azúcar. Ahí está. Solución. Respuesta a la letra B. Recordar el concepto de solución y esta pequeña aclaración. ¿Listo? Siguiente pregunta. Me piden en la siguiente ecuación química cuál elemento se está reduciendo. Bueno, reducción quiere decir ganancia de electrones.
y ganancia de electrones, por supuesto, me da a entender que va a disminuir, aunque suene contradictorio, el estado de oxidación. Si hay reducción, tiene que haber oxidación, van de la mano, óxido, reducción, redox. Y aquí, por supuesto, que hay pérdida de electrones. Pero recuerda que los electrones tienen carga negativa. Si pierdes, va a aumentar el número de oxidación. Número o estado de oxidación es lo mismo. A todo esto, tú te estarás preguntando qué significa el estado de oxidación o el número de oxidación. Pues bien, resulta que cuando se forma un compuesto, como este por ejemplo, o este, los elementos que participan pueden perder electrones, pueden ganar electrones o pueden compartir sus electrones. Pues bien, eso se cuantifica a través de unos numeritos que se ponen arriba, que son numeritos arbitrarios, quiere decir inventados por los químicos y que por supuesto tiene todo un sustento científico, y bueno, se le asigna a cada elemento para indicarnos, como te había dicho antes, la cantidad de electrones que podría ganar, perder o compartir cuando se forma un compuesto. Recuerda que la suma de esos numeritos, esos estados de oxidación, siempre debe ser cero. Esa es la regla básica. Ahora bien, ¿cómo completamos los números de oxidación? Es bastante fácil. Tú tienes que fijarte en dos compuestos: el hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno cuando está con metales y cuando está con no metales. Cuando está con metales va a valer -1. Y cuando está con no metales, o sea, la mayoría de veces, +1. Mayoría de veces lo señalo. El oxígeno casi siempre vale -2. Pero algunas veces vale -1. Esto es con los peróxidos. Muy pocas veces aparece. Ejemplo de peróxido, el clásico. Este es el más usual. Entonces tú tienes que aprenderte estos dos. Y bueno, por supuesto que hay más. Sin embargo, creo que con eso ya podemos avanzar un poco. Completamos los numeritos que te había dicho. Vamos a escribir los numeritos. Este, como está solo, le ponemos 0. El oxígeno ya te había dicho que va a -2, excepto en peróxidos. El hidrógeno va +1, porque estoy con no metales. Todo tiene que salir 0. Entonces tú dices, bueno, aquí tengo 2 y aquí hay 1. 2 por 1 me sale +2. Y aquí 4 por -2. 4 por -2 me sale -8. Recuerda que la suma me tiene que dar 0. Pero esta suma me sale -6. +2 con -8 es -6. Le falta un +6 para que salga 0. ¿Dónde está ese +6? Aquí. Y de esa manera averiguamos el estado de oxidación del azufre, ya que todo tiene que sumar 0. Bueno, ya lo descubrimos fácilmente. Este que está aquí, el oxígeno, yo sé que es -2. Fíjate que aquí tienes SO4 y aquí también. Por lo tanto, es bastante razonable creer que el azufre es +6. Por lo tanto, el cobre tiene que ser, aquí era -8 porque multiplicabas 4 por -2. Acuérdate del ejercicio anterior. Si aquí es +6, todo tiene que dar 0. Entonces, esto sale -2. +6 menos 8 es -2. Este tiene que ser +2. Ahí está. Y bueno, finalmente hacemos el análisis de este. El oxígeno es -2 y el azufre tendría que ser +4, ¿verdad? Claro, porque aquí tengo 2 y aquí tengo -2. Entonces 2 por -2 me da -4. Por lo tanto, el azufre tiene que ser necesariamente +4 para que la suma me dé 0. ¿Listo? Ya hemos averiguado los estados de oxidación, los numeritos de arriba, que me indican la cantidad de electrones que están interactuando. Ahora me fijo en las variaciones.
Aquí tengo 0 y aquí tengo 2. Ha habido un aumento. De 0 a 2 hay aumento. Y este, que es 6, y aquí es 4. Lo pongo hacia abajo. Aquí ha disminuido. Disminuye. Por lo tanto, si disminuye, se reduce. Disminuye el estado de oxidación. Y aquí claramente se ve que disminuye, entonces tú dices, bueno, el azufre es el que se está reduciendo. ¿Quién se está oxidando? El que aumenta. Esto es oxidación, ¿verdad? Y bueno, el otro es reducción. En este caso sería el cobre. Aquí azufre y aquí cobre. Ojo, no confundir con el elemento oxidante y el elemento reductor que vimos hace algunos minutos, ya que aquí nos están preguntando llanamente cuál elemento se reduce, no cuál es el agente que está causando la reducción o la oxidación. Eso ya lo habíamos explicado. ¿Sí? Bueno, respuesta, azufre. Sí. Bien, última pregunta de química. Relacione cada tipo de enlace con su comportamiento. En este momento es una pausa en el video y dime cuál es la respuesta. Yo sé que ya has respondido correctamente porque has estado atento a las anteriores resoluciones. Está claro que un estudiante debe saber lo que significa un enlace iónico, un enlace covalente y un enlace metálico. Y hay 3 palabritas que explican la definición. Aquí está. El iónico transfiere electrones, lo explicamos aquí, ¿verdad? Por eso que se forma un catión y un anión con mucha fuerza. Covalente van a compartir, mira, qué diferencia, ¿no? Y esto que está aquí se forma el mar de electrones. La palabrita clave, aunque se sobreentiende, era agrupa, ¿verdad? Bien, ya está completo nuestro resumen. Transfiere, es lo que tienes que saber. El iónico transfiere, el covalente comparte y el metálico agrupa, ¿qué? Electrones. Por lo tanto, 1, que es iónico, transfiere, 2, que es covalente, comparte, y 3, que es metálico, agrupa. B, C, A. Respuesta letra B. Creo que ya está aprendida la parte del enlace químico. Bien chicos, hasta aquí este repaso. Recuerden que la práctica hace al maestro. Éxitos a todos. Hasta pronto.